Buenos días de nuevo, hemos estado por ahí para presentar esta importante mesa dentro del seminario. Hay que aclarar para todos que nos gustaría que todo lo que está saliendo aquí se debatiera y se debatiera a fondo. Evidentemente no vamos a tener tiempo hoy, pero ya hemos dicho antes en la mesa del profesor Laborda que organizaremos alguna sesión en las próximas semanas en la que pueda discutirse ponencias como esa, pero también supongo que el estudio encuesta realmente también ha resultado tan interesante que vamos a intentar prolongar el seminario con sesiones de videoconferencia para que pueda participar no solo los que hemos estado, sino incluso otras muchas personas que no hayan podido venir. Lo digo esto porque yo mismo, cuando oí al profesor Laborda o ahora cuando he oído a los compañeros que han llevado las encuestas o ahora cuando hablemos todos, pues seguro que se nos van a ocurrir 1000 preguntas. Seguro, a todos. Bueno, en esta mesa vamos a intentar por todos los medios que haya tiempo para el debate, pero yo diría que ya hemos tenido muchas actividades con las organizaciones que están hoy aquí representadas, muchísimas por toda España, de todo tipo. Y yo diría que la iniciativa de agentes activos de consumo para todas las organizaciones sociales, creo que debería de prolongarse nuestro contacto. Quiero decirte que no se va a acabar hoy, que hoy solo es una presentación de nuestras organizaciones y de nuestras perspectivas en el consumo. En ese sentido, yo invito a que este acto suponga un antes y un después de la colaboración entre ADICAE como organización de consumidores y las organizaciones sociales aquí representadas. Sin más, daremos paso a que cada uno, por el orden que aparecéis en el programa, comenzaríamos por Luis Cayo Pérez, presidente de CERMI, que tanto está haciendo probablemente una de las organizaciones que incluye a fondo todos los aspectos de los colectivos desprotegidos o menos protegidos. Ahí los nombres ya sabéis que tenemos que afinar muchísimo. Le seguirá don José Luis Elosúa, presidente de una organización no tan conocida como alguna de las otras, pero sin embargo para ADICAE de un enorme interés, un voluntariado de mayores que lleva actividad y promueve las actividades entre los mayores. Esa idea que decíamos en la inauguración de los consumidores que se hacen, sean vulnerables o no, toman en su mano la solución de los problemas. No solo reciben servicios y se les solucionan problemas, sino se autoorganizan. Lo veremos. Don Julián Martínez, director provincial de Intervención Social de la Cruz Roja en Zaragoza. No es necesario presentar a la Cruz Roja, pero sí yo les invitaría a ver la intervención social de la Cruz Roja, porque, digamos, su actividad fundamental, tradicional de siempre, ha sido pues los accidentes, etcétera, las cuestiones de salud, etcétera, pero se lleva uno una sorpresa muy grande cuando entra en la web de Cruz Roja y se da cuenta la cantidad de intervención social y la extensión de la intervención social de la Cruz Roja, en consumo incluido, aunque en consumo creemos que este seminario puede suponer un empuje hacia nuevas actividades importantes.
don Francisco Yagüe, secretario general de Cáritas de Aragón. Hay que decir que Cáritas, no solo la actividad benéfica que ha desplegado con la crisis, y yo creo que incluso porque ellos siempre han querido no solo responder a la crisis, no solo ser bomberos, como a veces hemos sido también los consumidores, apagar los fuegos, los desastres, las preferentes, etcétera. Quieren ser también los que impulsen el empleo, la adaptación, la inclusión social, etcétera, entre los cuales el aspecto del consumo tendrá una gran importancia. Y doña Lucía Fernández, del Departamento de Relaciones Sociales de la Fundación 11, que supongo que nos va a hablar ya de una realidad anterior, el acuerdo y convenio, y además de todo lo que ella quiera, el acuerdo y convenio que existe entre el Consejo de Consumidores y Usuarios desde hace 5 años y la 11, que ha producido ya frutos, pero yo les invitaría a que produzcan muchos más, muchísimos más y mucho más territorializados, es decir, con todas las organizaciones de consumidores en todos los niveles, puesto que está claro que el colectivo 11, junto con el de CERMI, abarca a un gran número de la población española. Sin más, comienza don Luis Cayo Pérez Bueno, 10 minutos más o menos cada uno, y para dar tiempo al debate, si es posible. Muy bien, buenos días. Muchas gracias al moderador. Gracias por la invitación dirigida al CERMI para estar en esta populosa mesa, y me tomo en serio lo de los 10 minutos. Espero cumplir las expectativas y, si no, con toda libertad me llama al orden, porque hay muchos compañeros y compañeras y, desde luego, tienen mucho interesante y sugestivo que decir. Agradecer la convocatoria de CERMI. CERMI, como se ha indicado, es la expresión de la sociedad civil articulada en torno a la discapacidad en España. Es una entidad privada que aglutina representativamente a las organizaciones de personas con discapacidad y sus familias en el ámbito estatal, en el ámbito autonómico. Hemos sido convocados, creo que todos, más allá de nuestra condición más particular, las organizaciones que estamos aquí en esta mesa, podemos tener o no discapacidad, podemos ser de edad avanzada o no, podemos estar en la intervención social, pero creo que tenemos una nota común y casi universal, y es que todos somos consumidores y usuarios. Creo que de esa condición no se escapa nadie en el mundo moderno, y por tanto estamos convocados y llamados a ese lema de este encuentro de voluntariado de consumo, de consumidores críticos, comprometidos, activos, y también que tienen la nota de vulnerabilidad por la situación de origen que portan. Antes de entrar en esas propuestas, que es lo que nos pedía la organización, que planteamos, que sugerimos desde la discapacidad organizada, en tanto que consumidores vulnerables por razón de discapacidad, qué podemos hacer para mejorar el marco de protección y la posición de fuerza de las personas de nuestra base social a las que representamos, sí que quería dar unos grandes rasgos, porque presumo que el auditorio no tiene por qué conocer a fondo la realidad social de la discapacidad en España. Personas con discapacidad en España son 4 millones de personas, lo que viene a suponer un 9% de la población, creciendo. En 1 de cada 4 familias y en 1 de cada 4 hogares hay una situación de discapacidad. Es verdad, somos una minoría, pero una minoría porosa, permeable, que está en todas las capas, clases y rincones de la sociedad, más allá de cualquier otro elemento de distribución o de reasignación. Un elemento importante es que 2,5 millones de personas tienen más de 65 años, el factor envejecimiento como productor de discapacidad, y por tanto aquí se produce una superposición entre dos grupos de consumidores en situación de vulnerabilidad por razón de edad y por razón de discapacidad. Más de la mitad de las personas con discapacidad son mayores.
y el juicio general que podemos hacer acerca de su grado de inclusión social, de su posición a la hora de acceder a bienes sociales básicos, derechos fundamentales, libertades públicas, es que las personas con discapacidad somos un grupo social estructuralmente excluido y con grandes dificultades todavía objetivas para el acceso a esos bienes, productos y servicios que consideramos básicos, esenciales para una situación de dignidad humana mínima. Si a esto añadimos dos factores más que creo que tienen importancia a la hora de encarar el consumo, como son generalizadamente una menor renta disponible, o sea, somos más pobres, tenemos más exclusión económica y, por tanto, estamos abocados a una situación de mayor pobreza relativa y, además, tenemos más gastos. Por razón de nuestra discapacidad, no solo ingresamos menos que la media, al tener menos empleo, al tener menos formación, al ser menos competitivos, al tener menos empleabilidad, sino que nuestra discapacidad nos ocasiona un mayor gasto. Incluso tenemos estudios que nos indican que en determinadas discapacidades, como la intelectual, ese gasto se incrementa, lo que viene a costar la vida a las personas sin discapacidad llega a incrementarse hasta un 40%. Y pongo un ejemplo que puede ser muy gráfico de esta situación. Un matrimonio, una pareja, una familia con un hijo o hija con parálisis cerebral en los primeros estadios de su vida, 4 o 5 años, pues si se plantea una guardería, quizá no le valga la guardería que tiene al lado de casa, la más cercana, que sería a los que otras familias que se lo puedan pagar dispondrían, utilizarían, sino que tiene que buscar una específica que tenga trabajadores y trabajadoras cualificados que puedan atender esa realidad, que sea accesible y que no le ponga trabas para aceptar la atención, el cuidado de su hijo o hija. Bueno, esa guardería puede estar quizá no en el mismo pueblo, si es una localidad pequeña, quizá no en la misma ciudad, o si es una ciudad grande como Zaragoza, puede estar al otro extremo y eso incrementa, por ejemplo, el gasto de transporte e incluso el mismo gasto de la guardería, que al ser específica o especializada va a tener unas tarifas mayores. Eso, extiéndanlo a cualquier género de gasto, de adquisición, de compra de productos y servicios y siempre hay, en este caso, un impuesto de lujo, y valga la ironía, para las personas y las familias que tienen en su seno a personas con discapacidad. Entrando ya en la cuestión, en la dimensión de consumidores, ¿qué ocurre a las personas con discapacidad? En principio participamos como los demás en la posición de consumidor y usuario, pero nuestra situación de discapacidad no es neutra, no es irrelevante, sino que tiene consecuencias y tiene efectos normalmente negativos que reducen nuestra protección o nuestro grado de acceso a esos bienes y servicios y a la garantía de los derechos que todos los consumidores y usuarios tenemos. ¿Qué nos solemos encontrar? Más allá de lo que nos gustaría, pues casos de discriminación directa, negación, privación o expulsión del consumo, de uso de bienes, productos y servicios por razón de discapacidad, y no estoy exagerando. Tenemos incluso judicializadas y a veces hasta con sentencia condenatoria por delito, o sea, dimensión penal, expulsión de personas con discapacidad intelectual, con síndrome de Down. Todos estos casos están registrados y si hay tiempo o alguien tiene interés se le pueden documentar, de hoteles porque afean, porque son o producen desagrado en el resto de clientes, en discotecas, en cafeterías, por ejemplo. El acceso al bien básico del ocio, del turismo, pues no es bien visto, no es bien recibido todavía por determinados empresarios, por determinados detentadores de productos y servicios que están en el mercado, porque la discapacidad pues no es simpática o lo entienden todavía en su modo de ver equivocado y errado e incluso ilegal, ¿no? Porque en algunos de estos casos hay sentencias judiciales condenatorias por delito de vejaciones. Aparte de la discriminación directa, que es la más burda, la más hiriente, la más escandalosa,
hay una discriminación estructural insidiosa, a veces no visible, no perceptible, de la que no se es consciente la generalidad de personas que no tienen discapacidad o que no la viven directamente por tener a alguien cercano de su entorno, y es la ausencia generalizada de accesibilidad y de diseño para todas las personas. No deja de ser una discriminación, pero es una discriminación que el que la comete quizá no tenga conciencia de estar cometiéndola. Y me refiero a la ausencia de accesibilidad de los espacios físicos, porque no hay accesibilidad, no hay rampas, no hay ascensores, no hay plataformas o no hay otros medios mecánicos, técnicos, urbanísticos o arquitectónicos de acceso para las personas que tienen dificultades de movilidad. Pero la movilidad no es la única de las exclusiones que padecemos. La falta de accesibilidad se extiende a las redes sociales, a Internet, a la publicidad audiovisual. El que la publicidad que se emite en todas las televisiones no tenga subtítulos o no esté en lengua de signos, pues para las personas sordas, no solo para las personas sordas, pero fundamentalmente para ellos, es una exclusión de la información, de una información esencial para ser un consumidor maduro que tenga poder de decisión y criterio a la hora de tomar decisiones. Nos encontramos también con falta de apoyos, casos concretos ya de personas con discapacidad en situación de adquirir bienes y productos y servicios. Por ejemplo, una persona en silla de ruedas con paraplegia o tetraplegia que va al IKEA, que compra los muebles para instalarlos en su casa, que pide apoyo desde que paga en la red de cajas hasta en este caso sí, plaza reservada en el aparcamiento general, estos inmensos que tienen los grandes centros comerciales, y el centro, en este caso IKEA, le niega la ayuda de llevar ese mueble, de portarlo desde el punto de cajas hasta donde está estacionado su vehículo, porque no está dentro de su protocolo. Eso entendemos que esa falta de apoyo, en este caso de esta empresa, es una discriminación, una falta de ajuste razonable de acuerdo con las normas que rigen en el ámbito de la igualdad de oportunidades de personas con discapacidad. U otro caso, Mercadona, digo casos documentados, a los que me remito, con procedimientos abiertos, en que una persona ciega o una persona con discapacidad visual pide, como cada vez hay menos personas en los supermercados que atiendan directamente al cliente, que puedan resolverle dudas o darle algún tipo de apoyos, que pide que le den una marca concreta de un producto alimenticio porque ese producto alimenticio no está etiquetado en braille y no tiene ningún elemento indicador de qué es y de qué consiste, de qué marca, de qué precio tiene, porque no hay ningún tipo de accesibilidad a esa información esencial, pues se le niega porque dicen que no están y que no tienen personal disponible para esa función. Bueno, pues la falta de apoyos también es una discriminación, una exclusión. Tenemos también situaciones de consumidores con discapacidad de especial protección. Pensemos en productos sanitarios y farmacéuticos. Piensen cómo una persona ciega puede acceder al prospecto, que es tan esencial para dosificar una medicina, que puede ser para ella o para su hija o hijo, su entorno familiar, y que no tiene modo de saber qué contiene o cómo tiene que producirse. En el caso de los productos peligrosos, tóxicos, también la falta de etiquetación en formatos accesibles para las personas con discapacidad donde se juegan su salud, su integridad física. O los productos complejos, y en esto hablo de la información financiera, nos hemos encontrado casos de empresas que hacen préstamos a través de teléfono, donde lo han cerrado con una persona con discapacidad intelectual que cogió el teléfono en casa y que le han casi encasquetado pues un préstamo a un tipo de interés que casi todos sabemos que es usurario, ¿no? Bueno, y cierro con los planteamientos. Creo que no tenemos un marco de protección dentro de nuestra legislación general de consumidores y usuarios, no contempla la situación específica de los consumidores vulnerables y padecemos una inaccesibilidad general y estructural de los sistemas de protección de los consumidores sin discapacidad. Cuando yo
consumidor con discapacidad me enfrento a un problema que tiene que ver en el ámbito del consumo con mi discapacidad o como consecuencia de mi discapacidad, el propio sistema que me tendría que proteger como consumidor no es accesible, no es amigable, no acompaña la defensa activa de los derechos de las personas con discapacidad. Y ya si concluyo, proponemos una alianza general de todas las entidades sociales, de los movimientos sociales que tenemos por esa razón, por esa especificidad, una situación de desprotección generalizada en el ámbito del consumo, que con las organizaciones de consumidores podamos hacer un gran pacto por los consumidores vulnerables y un trabajo conjunto, creo que trabajamos poco, que cada uno estamos en nuestra esfera privativa, de las organizaciones de consumo y de las organizaciones sociales en general, que nos lleve a ese empoderamiento y a esa autodefensa también como consumidores activos y críticos. Por mi parte, nada más. Muy bien. Muchas gracias, Luis. Está claro que CERMI y todas las organizaciones que están aquí presentes y otras que no están presentes han llevado y están llevando a cabo una labor de defensa de los consumidores con discapacidades, una labor enorme que no podíamos llevar a cabo nosotros, creo que sería precisar eso, que siempre las tendréis que llevar a cabo vosotros con vuestros medios en vuestro campo específico, pero lo que sí que yo creo que este seminario tendría que representar es que ADICAE u otras organizaciones tendríamos que prestar todo el apoyo para crear esos agentes activos de consumo vuestros. No podría llegar ni ADICAE ni todas las organizaciones de consumidores, podríamos llevar a campos tan específicos y en el que además vosotros sois los especialistas, vosotros sois los que tenéis los medios y vosotros sois los que podéis proponer los agentes de verdad de ese medio que sean capaces de defender a los consumidores. Y una observación. Yo siempre he dicho, todo lo que valga para los discapacitados es un avance para todos los demás. ¿Por qué? Yo ya empiezo a ir por las rampas, y no soy demasiado mayor, ya empiezo a ir por las rampas, pero es que veo a muchos jóvenes con la pierna rota que también necesitan la rampa, porque se la han roto en el deporte. Y así para cualquiera. Y ya empezamos los mayores a oír peor. Los rótulos ya nos sirven. Digo para que todos lo entendamos. Cuando se habla de discapacidad, yo creo que se habla de las discapacidades extremas, que vuestras organizaciones las han acogido muy bien, pero está un poco la vulnerabilidad de toda la población. Se hablaba en el estudio, y lo han estudiado Miguel Ángel y Antonio Pulido, han estudiado de la vulnerabilidad general de los consumidores frente a un sistema tan opresor, etcétera. Creo que decías algo. Muchas gracias. Damos la palabra al José Luis Elosúa, supongo que de San Sebastián, de donde es el origen, o de Euskadi, donde es el origen de Nagusilán, esta organización tan interesante. Muchas gracias. Agradecer, como no, a ADICAE la invitación que nos ha cursado a Nagusilán, Voluntariado Social de Mayores. Tengo que decir que no somos especialistas en consumo, pero sí conocemos algunos datos de mayores y de jóvenes. Y lo que he traído es un poco la situación en que los datos que voy a presentar son referentes al País Vasco, que creo que podrán ser transportables a este. Bueno. Problemas graves que ha puesto de manifiesto la crisis económica y financiera. Antes de sugerir propuestas de actuación para defender a los consumidores, quiero presentar algunos datos que reflejan en qué situación se encuentran muchas personas, y digo personas, en Euskadi y el País Vasco. Menciono Euskadi porque dispongo de datos muy al día y con el criterio de un porcentaje muy alto de estos datos pueden ser transferibles al Estado. Las últimas estadísticas referidas a Euskadi indican que este año 2014 la pobreza real afectará a 127.400 personas, 6% de la población. Indicar también que 250.000 personas residentes en Euskadi padecen de alguna forma ausencia de bienestar. Siendo esto alarmante,
El problema se complica si comentamos la situación en los menores de edad. 1 de 4 menores de edad en el Estado español sufre malnutrición. La imposibilidad de miles de familias de comprar alimentos básicos como carne, pescado y fruta afecta de manera importante a la malnutrición de un amplio sector familiar, con el peligro de que puedan derivarse el día de mañana consecuencias colectivas claramente indeseables. Esta situación puede alcanzar en breve el 25% de la juventud española de menos de 16 años, según informes técnicos elaborados por especialistas en estas materias. Mencionaré algunos cuidados que con el resto deben hacer frente a numerosos gastos. Manutención, ciudadanos que con el resto deben hacer frente a numerosos gastos. Manutención, facturas domésticas, telefonía móvil o fija, agua, gas, electricidad, entre las principales. Y en ocasiones, alquiler de la vivienda o hacer frente al pago de la correspondiente hipoteca. Además, la manutención diaria se lleva la buena parte del salario, solo alimento básico. Ante esta situación, se podrían comentar algunas propuestas para la defensa de estos colectivos en desprotección. ¿Se puede llevar una dieta saludable con el salario interprofesional de 641 euros hasta un máximo de 1.000 euros, en lo que se encuentran, según las últimas encuestas, 17 millones de trabajadores? Señoras y señores, esta situación es muy seria. En Euskadi está funcionando una ayuda a estos colectivos a través del RGI, Régimen de Garantías de Ingreso. Es un apoyo a personas y familias que están en paro y cuyos ingresos no cubren las necesidades mínimas. La ayuda está en relación a la situación familiar. Es imprescindible que el Estado implante un sistema análogo para que las familias puedan hacer frente a las necesidades más urgentes: manutención básica, facturas domésticas, etc. En cuanto a la problemática de los niños, se está pidiendo que se refuerce las becas comedor, puesto que seguir la dieta diaria en la escuela es la única garantía para muchas familias de que sus hijos estén debidamente alimentados en función de una nutrición equilibrada. El eje central de la situación. ¿Dónde encontrar la responsabilidad que nos ha llevado hasta aquí? ¿Deberíamos enumerar a los responsables y a partir de aquí buscar las actuaciones de mejora? ¿Pero quién está dispuesto a reconocer su responsabilidad? Pertenecemos a una sociedad capitalista y libre mercado en la que el Estado protege al empresario, fabricante y vendedor de la mayor parte de los productos de consumo, a la banca y a todo el sector financiero, así como los productores de servicios energéticos, sin olvidar la constante presión de los impuestos directos e indirectos. Todo ello deja al consumidor indefenso. ¿Qué puede hacer el consumidor cuando una voz no cuenta para nada y más en una situación de agobiante crisis padecida por todos? Es cierto que existen organizaciones en su defensa que actúan con mayor o menor acierto, pero que sin duda son insuficientes ante el peso de los organismos que nos dirigen y marcan las pautas del modelo económico en que vivimos. ¿Esto quiere decir que debemos cambiar el modelo? Yo no diría tanto, pero sí que se hace preciso reflexionar con serenidad, prudencia, firmeza y contundencia para lograr un ámbito más justo que permita llegar a una sociedad más equilibrada en la que todos nos sintamos más protegidos y en donde se acuse que los derechos humanos no solo es una expresión de buen tono, sino una realidad que nos haga vivir mejor y, sobre todo, sentir de cerca el apoyo de quienes nos gobiernan, algo de lo que hoy nos sentimos huérfanos. Para ello se hace indispensable marcar un sujeto clave en nuestra reflexión, que es el consumidor. También podríamos llamarle ciudadano. A mi juicio, el primer responsable de la situación de los consumidores es el Gobierno del Estado. Su primera obligación es velar por el bienestar de los ciudadanos. Es difícil, por no decir imposible, contentar a todos, pero si la política fundamental del Gobierno no va en la dirección expuesta, no es posible llegar a ninguna situación de mejora, máxime cuando padecemos la tremenda crisis actual. El Gobierno debe promulgar o modificar leyes que vayan en esa dirección. No podemos asistir en silencio a situaciones como los desahucios, sobre todo sin aporte de soluciones parciales o totales. Los robos o estafas por malas prácticas en la venta de determinados productos financieros, o la permisividad de precios inasumibles en productos comestibles de primera necesidad, y a tantos y tantos desmanes que se producen a diario que hacen imposible la vida de los consumidores, de los ciudadanos.
Ahí está el problema y todo lo demás vendrá como consecuencia. A grandes males, grandes remedios. Hay que provocar al Gobierno a través de asociaciones promovidas por la sociedad civil, muchas ya existentes, aunque hay que fortalecerlas, para que tomen medidas fuertes y contundentes en todos los estamentos, para que dicten leyes que favorezcan de un modo claro a los consumidores. Establecer un nexo de unión entre el Gobierno y los consumidores a través de una comunicación constante y eficaz. El consumidor vulnerable debe sentirse considerado y atendido en sus justas reivindicaciones. En definitiva, situar al consumidor en el eje que le corresponde. Ello nos llevará a una sociedad más justa, donde todos, gobernantes y gobernados, nos sintamos justamente considerados y debidamente atendidos. Principios para la lucha contra la exclusión social. Tener una opción clara por la inserción de todas las personas buscando su autonomía. Hay que lograr que la persona marginada no esté superasentada. Fomentar la participación y la movilización de las distintas fuerzas. Plantear con sentido de globalidad e integralidad. Promover una cultura de la solidaridad. Es un valor fundamental. Ejercer sus derechos básicos que pueda articular la persona y lo social. Para ello hay 3 convicciones. La lucha contra la exclusión social. El problema de la exclusión no está en ella misma, sino en las causas que la provocan. Para salir de esta situación son necesarias unas estrategias, no solo coyunturales, sino estructurales, teniendo en cuenta la forma de pensar. La solidaridad es importante. No se debe quedar en la relación interpersonal, sino que se debe abrir a la sociedad. Gracias. Sí. Muy bien, muchas gracias, José Luis. Nos ha planteado, muy bien planteado, como dice la compañera que le quiere aplaudir, el agudo tema de la pobreza, la exclusión, etcétera, y los consumidores. Yo creo que ese es el tema que tenemos planteados para una reflexión no solo de hoy, que plantearán seguramente otros colegas. ¿Qué hacer? Las organizaciones de consumidores, que somos precisamente las organizaciones del consumo, no las del consumismo. Atención, claro, y puede parecer una paradoja. ¿Y qué hacemos frente a pobrezas tan extremas como las que se están dando en España, etcétera? Pues tenemos que actuar. Y yo creo, tenemos que actuar, en primer lugar, yo creo, defendiendo otro tipo de consumo, lo que hemos llamado consumerismo, es decir, consumo crítico, responsable, solidario. Yo creo que ahí viene la unión de las organizaciones vuestras de acción social, digamos, con las organizaciones de consumidores y como organizaciones ciudadanas ambas, para lograr otra economía, otro mundo es posible y necesario para vivir bien. Además, no solo por obligación ética, sino para vivir bien. ¿Cómo se puede vivir bien teniendo al lado a gente que no llega a final de mes, gente tirada por la calle, gente que no puede comer, niños? Yo creo que así no se puede vivir bien, ni se puede tener una conciencia de consumo más que solidario. Vamos, creo que ese factor es el que nos va a unir a todos y, dicho esto, tiene la palabra también Julián Martínez, director provincial de la Cruz Roja, de la parte social, intervención social. Hola, buenos días a todos. Agradecer a ADICAE la invitación y a don Manuel la presentación que ha hecho al principio. Si no tienen inconveniente, voy a usar una presentación que he preparado. ¿Os cambiáis? Sí. ¿Te llevas tus papeles y ya los cambiamos? Sí. Gracias. Perdón por el retraso y por haber consumido ya 2 minutos de los 10. A la hora de organizar la ponencia, hemos querido primero hacer una foto de las personas atendidas por el Departamento de Intervención Social de Cruz Roja, porque, como decía don Manuel al principio, probablemente sea el gran desconocido dentro de la institución. Entonces, esa es la primera parte, y la segunda, las acciones que estamos emprendiendo
para mejorar su situación en partenariado y en colaboración con otras entidades, pues como por ejemplo Cáritas, que somos, si no hermanos, sí primos. Cuando los datos que van a ver están sacados del informe de vulnerabilidad social, que es una herramienta, una publicación que utiliza la Cruz Roja Española, que explota los datos que recogemos en la aplicación de intervención social, que es donde introducimos todas aquellas variables de las personas a las que atendemos. Si nos vamos a las preocupaciones, la comparativa de las preocupaciones de las personas que atendimos en el 2013 frente a las preocupaciones del ciudadano español medio, lo que más preocupa a las personas a las que atendemos es su situación financiera. Frente a un 28% en nuestros usuarios, en las personas a las que hemos atendido el pasado año, estamos en torno al 57%. En cambio, el paro, la situación laboral, estamos muy por debajo de la media nacional. ¿Por qué? Porque muchas de nuestras personas ven el horizonte laboral tan lejano que la inmediatez de los problemas económicos pesa mucho más que esas perspectivas de acceso al empleo que son mucho más lejanas para ellos. Si hiciéramos una foto de las personas que han pasado por los distintos programas del Departamento de Intervención Social, sería esta. La media de ingresos mensuales está en 555 euros al mes. El 14% dice no tener ningún tipo de ingreso. La tasa de paro se sitúa en torno al 65% y de ese 65%, el 65% o el 66% casi, no tiene ningún tipo de cobertura. No recibe ni prestación por desempleo ni rentas no contributivas. El 75% de nuestros usuarios está en paro desde hace más de un año y la tasa de trabajadores pobres llega al 81,8%. Es decir, dentro de la gente que trabaja, de ese 35% que trabaja o recibe algún tipo de prestación económica, la tasa de trabajadores pobres, es la mediana del 60% de la mediana de los ingresos, no llega para cubrir las necesidades básicas de la familia, está en un 81%. El problema fundamental es no llegar a fin de mes. Si nos vamos a la AROPE, que es el indicador que mide el riesgo de pobreza y de exclusión, el 84% de las personas que han sido atendidas por Cruz Roja está dentro. Y si nos vamos sobre ese 84 a las fracciones, a lo que tiene que ver con pobreza, el 58% vive con menos de 450 euros de ingresos mensuales. El 38% de los hogares sufre una privación material severa. Solo dos muestras de la tabla de indicadores que se utiliza para las mediciones del riesgo de pobreza y de exclusión. El 41% de los españoles no puede hacer frente a un gasto imprevisto de 600 euros y en el caso de las personas que pasan por Cruz Roja, esto se eleva hasta un 81,5%. Y otro dato relativo a pobreza energética. Son solo dos muestras. Hemos querido aportar solo dos muestras. El 8% de los españoles dice no poder mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante los meses fríos y, en cambio, en las personas atendidas en el último año por Cruz Roja son el 41% los que dicen que no puede. En cuanto a salud, el 2,6% no tiene acceso a la sanidad pública y el 35,1% de nuestros usuarios han dicho que presentan dificultades económicas para
relacionados con la salud. Fundamentalmente, no tienen capacidad para pagar las medicinas no cubiertas por la Seguridad Social, no pueden pagar dentistas o tienen dificultades a la hora de hacer frente al copago de medicinas. ¿Qué está haciendo Cruz Roja en colaboración con otras muchas entidades? Primero, en lo que es situación, una decidida apuesta por el empleo, en lo que tiene que ver con la situación laboral, estamos desarrollando itinerarios integrales de inserción, estamos lanzando programas innovadores vinculados a colectivos específicos, jóvenes de familias con todos los miembros en paro, mayores de 50 años, que exigen de medidas distintas y de recualificación y de programas de recualificación laboral diseñados específicamente para las carencias o la problemática que presenta cada uno de estos colectivos. En relación con los ingresos y la reestructuración de las economías familiares, fundamentalmente lo vertebramos en 3 ejes. Uno, mejorar los hábitos de consumo a través de talleres de economía doméstica. Nos estamos encontrando cada vez más que, debido a la duración de la crisis, muchas personas que no presentan ningún tipo de factor de exclusión social, sino que lo que presentan es una pobreza sobrevenida que, con la duración de la crisis, pues cada vez se va haciendo ya no sobrevenida, sino estructural. Y necesitan de enseñarles a cómo reducir gastos, a cómo ajustar sus economías actuales a algo que ya ha dejado de ser, que eran esos ingresos que tenían pues unos años atrás, ¿no? Se está haciendo reestructuración, se está enseñando colaborando fundamentalmente con algunas entidades bancarias a cómo reestructurar la deuda de las familias, y estamos participando en proyectos experimentales o proyectos piloto para mejorar la eficiencia energética de los hogares. Aquí en Zaragoza estamos colaborando con Ecodes y este año pasado con el CIRCE. En cuanto a lo que es la lucha contra la pobreza y la exclusión pura y dura, fundamentalmente queremos contener la precarización de las condiciones de vida de las familias a las que atendemos y empoderar a las personas para salir de una situación de dependencia de las ayudas sociales. Las dos líneas pasan por la capacitación y el empoderamiento de las capacidades de la gente que se acerca a nuestras sedes. Y en base a eso se articulan todos los proyectos que tienen que ver con la lucha contra la pobreza y la exclusión, ¿no? Para que se hagan una idea, en lo que llevamos de año hemos atendido a aproximadamente 3.931 familias y son datos de septiembre. Llevamos invertidos en ayudas directas para intentar frenar el gasto, para intentar frenar la pobreza en los hogares de las familias a las que atendemos. Llevamos destinados en septiembre cerca de 650.000 euros de ayudas directas vinculadas fundamentalmente a gastos como alimentación o consumos de vivienda, para que las familias puedan destinar ese dinero que se gastarían en esto a gastos directamente relacionados con la vivienda, como la hipoteca o el alquiler. Sí. Y por último, todo lo que tiene que ver con el aspecto de salud, lo que estamos intentando hacer es prevenir, retrasar la aparición de enfermedades, ¿vale?, mediante proyectos vinculados a envejecimiento saludable en el caso de las personas mayores y a hábitos saludables en jóvenes y niños. Gracias. Muchas gracias, Julián. Aparte de
mostrarnos esa gran actividad de Cruz Roja, que, insisto, como él ha dicho incluso, que es desconocida. Decir que, aparte de ponernos un poco la carne de gallina con esa descripción de los problemas reales de Zaragoza en su ámbito que se refería, pero yo creo que es extrapolable completamente a los de toda España, la pregunta que se sugiere, yo creo, es ¿y tienen solución? ¿Y los consumidores como tales, las organizaciones de consumidores, podemos aportar algo a eso? Y entonces sí que decimos que sí, que sí. Las deudas, la reestructuración de deudas, ahí todos los consumidores, junto con los grupos más vulnerables, se ha demostrado, hemos estado en toda la sociedad contra los desahucios, yo creo que se ha visto claramente, incluso se ha impuesto la legislación LAIG de la que nos hablaba el delegado del Gobierno, él muy entusiasta, pero nosotros muy críticos con lo que se ha hecho, muy insuficiente, completamente insuficiente, aunque haya sido un avance conquistado precisamente por todos. O sea, que hay soluciones, los presupuestos familiares, aprender a vivir de otra manera, que yo incluso diría, vivir más pobre no, vivir mejor. Y naturalmente hay colectivos a los que se ha impuesto, a todos se nos ha impuesto. Pues muy bien, dice, vamos a vivir de otra manera, que eso para toda la sociedad sería muy bueno, frente al consumismo de tirar, de cambiar, absurdo, manejado por los grandes poderes empresariales. Decir, no, vamos a establecer otro modelo de consumo, otro consumidor, que valdrá para los que sean más vulnerables, pero también para todos los demás. O lo que ha nombrado el nuevo modelo energético, hay que imponerlo, no se puede dejar en invierno, por ejemplo, medida europea ya establecida en casi todos los países, a una familia sin electricidad, por ejemplo, por poner un ejemplo mínimo, hay que ir a por más. Yo creo que las organizaciones de consumidores y las organizaciones sociales, conforme avanza el tema, me parece que tenemos en esta empresa de los agentes sociales de consumo encontrar la unidad que nos dé fuerza para todas esas reivindicaciones. Adelante, Francisco Yagüe, secretario general de Cáritas Aragón, que también nos va a mostrar que no solo es caridad y pobres, creo, que sí que lo es, pero creo que no. Adelante. Así es, muchas gracias, buenos días, gracias a DICAE, gracias, presidente de DICAE, y sobre todo, gracias a ciudadanos y ciudadanas consumidores que queremos transitar por un modelo distinto que también puede ser germen de una sociedad y unas relaciones sociales distintas hasta las que hemos vivido ahora. La reflexión que yo traigo parte, como es evidente por todos mis predecesores, lo ha puesto de manifiesto Julián, pues compartimos muchos principios, compartimos muchas realidades. Parte fundamentalmente, digo, esta reflexión desde el punto de vista de las personas y hogares vulnerables y en situación de exclusión social, que evidentemente, como ya ha quedado de manifiesto en otras exposiciones, sobre todo en la anterior, ¿verdad?, pone de manifiesto que tiene una relación, una repercusión con el propio ejercicio, el propio derecho a consumir. De hecho, dos de los grupos vulnerables que señalaba el estudio de la anterior exposición, pues eran los inmigrantes y las personas desempleadas. Bien, y yo digo esto porque creo que al final es un problema de ciudadanía. Es un problema de ciudadanía porque el consumo es un mecanismo, el mecanismo fundamental que tenemos los ciudadanos para acceder a determinados bienes. Y en ese sentido se convierte en un derecho ciudadano que todos deberíamos poder ejercer. Pero evidentemente, como ya ha quedado claro, hay muchas personas, hay muchos hogares que quedan excluidos del acceso a esos bienes a través del consumo. La realidad socioeconómica actual lo ha puesto de manifiesto, ya se han dado algunas cifras, pero os traigo algunas más para poder hacernos una visión del volumen de esta situación. Traigo cifras del FOESA, son solo de la Comunidad Autónoma de Aragón, pero de alguna manera
tenemos también los datos a nivel estatal. En Aragón estamos un poquito mejor que los datos estatales, estamos por debajo unos puntos casi siempre de las medias estatales, pero para que nos hagamos una idea, el 6,3% de los hogares en Aragón han acudido a Cáritas en busca de ayuda. Esto quiere decir que un poquito más del 6% de hogares no tienen acceso a bienes de consumo de primera necesidad. No solo alimentación, también vestido, también, como decíamos ahora, energía, luz, calor, etcétera. En concreto, podemos contar con un 17% de los hogares situados en Aragón que se encuentran en situación de exclusión social y un 6% que están en situación de exclusión severa. Si nos vamos al conteo por personas, podríamos decir que en Aragón cerca de 255.000 personas se ven afectadas por estos procesos de exclusión y 107.000 están en situación de exclusión severa. Por ámbitos, y aquí ya nos encontramos pues, con algunas cuestiones que nos pueden iluminar desde el punto de vista del consumo. Por ejemplo, un tercio de la población aragonesa se ve afectada por problemas de exclusión en torno al empleo. Un 20,9, casi un 21 de población aragonesa se encuentra afectada por problemas de acceso a la vivienda o con problemas de vivienda. Y por último, una cuestión que sale destacada en Aragón respecto a la media estatal es que un 19% de la población aragonesa está afectada por problemas de salud o por problemas de acceso relacionados con la salud. Bien, ante esta situación, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué soluciones hemos estado buscando? Y digo hemos estado buscando como sociedad. Por un lado, gobernantes, administración pública y, por otro lado, también pues, la ciudadanía. Se ha ido recortando todo lo que son, o se ha ido disminuyendo el gasto en servicios sociales y, sobre todo, en prestaciones económicas, que son las que hacen frente a esta necesidad de ingresos, como puede ser el IAI en Aragón, que es el ingreso aragonés de inserción. También el compañero de Euskadi ha nombrado el que tienen en esa comunidad autónoma. Bueno, pues el dinero que se dedica a esto, aunque se ha ampliado, no alcanza a todas las necesidades, por ejemplo, en Aragón. Y, por otro lado, hemos buscado como sociedad sucedáneos para poder cubrir esas necesidades que no son cubiertas a través del consumo. Y hemos articulado mecanismos, sobre todo de reparto en especie. Por ejemplo, alimentos, ropa, juguetes, etcétera, etcétera. Bien, yo creo que estamos en un momento en que tenemos que cuestionarnos este modelo porque lo que estamos es aceptando y asentando una sociedad excluyente, donde hay un número muy importante de ciudadanos que se ven excluidos del derecho a consumir y, por lo tanto, asentamos ese modelo social donde unos somos ciudadanos de primera porque tenemos acceso fácil al consumo y otros ciudadanos que no tienen posibilidades de acceder ni siquiera al consumo de bienes básicos, como es la alimentación, es la salud, etcétera. Bien, por lo tanto, aquí ya se nos apuntan algunas líneas que hay que ir trabajando. Quizá haya que prestar más atención en esos derechos ciudadanos que me permitan acceder a un consumo normalizado, es decir, vamos a buscar mecanismos. Por lo tanto, frente a la carencia de ingresos, habrá que reforzar las prestaciones económicas a través de la administración pública o las organizaciones sociales tendremos que hacer un esfuerzo, como ha dicho también Julián, por entregar ayudas económicas directas a las familias que puedan garantizarles ese ejercicio al consumo como cualquier otro. En detrimento de los mecanismos que yo llamo sucedáneos, porque al final sí que cubren una necesidad y están haciendo un bien muy importante, pero que no están relacionados con la ciudadanía o con el acceso al consumo como derecho. Bien, luego otra cuestión que creo que nos puede ayudar a plantear caminos o mecanismos para favorecer el acceso al consumo de estos ciudadanos y ciudadanas privadas de él sería la distinción pobreza-exclusión, que ya también en la mesa ha quedado puesto de manifiesto. Porque nos podemos encontrar personas en situación de pobreza que no están excluidas o personas excluidas que no están en situación de pobreza.
Es decir, la falta de ingresos no tiene que ver con la exclusión, o la exclusión a veces, como también desde la discapacidad se ha puesto de manifiesto, no tiene que ver con la pobreza. Aunque muchas veces sí que las encontramos relacionadas y es lo que comúnmente estamos acostumbrados a percibir, ¿no? La pobreza unida a la exclusión. Y quiero hacer esta distinción porque sí que en los mecanismos que busquemos para favorecer el acceso lo debemos tener en cuenta. No es lo mismo dar una respuesta a una persona o a un hogar que no tiene ingresos o que no tiene posibilidad de tenerlos porque están todos sus miembros en desempleo, que una persona que está excluida de determinados bienes a través del consumo, pues porque carecen de formación, conocimientos, información, etcétera, etcétera. Bien, por lo tanto, a la hora de hablar de propuestas, yo creo que hay dos caminos y aquí también vuelven a surgir las vinculaciones entre asociaciones de consumidores con entidades sociales o el resto del tejido social que estamos trabajando. Una sería es que hay que reivindicar mecanismos para una garantía de ingresos a todos los ciudadanos, bien a través de rentas mínimas, bien a través de ayudas económicas o incluso podemos impulsar modelos alternativos, como pueden ser experiencias de trueque, experiencias de consumo de segunda mano, de consumo responsable, etcétera, etcétera. Y eso está en nuestras manos. A lo mejor no el arbitrar medidas desde la Administración pública, sí que podemos presionar para que esas medidas se tomen, pero nosotros tenemos la capacidad como ciudadanos de organizar mecanismos que favorezcan un acceso normalizado a los bienes de consumo. Por lo tanto, ahí viene una primera alianza de sumarnos a todas aquellas iniciativas que reivindiquen los derechos de los ciudadanos, que reivindiquen los derechos de los desempleados, que reivindiquen, etcétera, etcétera. Generar nuevas formas de consumo alternativas y generar redes de consumidores que nos permitan acceder a los bienes de consumo a través de estas otras herramientas. Y luego, en cuanto esto sobre todo está pensado en aquellas situaciones donde no hay unos ingresos económicos o hay carencia de ingresos económicos. Pero cuando hablamos solo de exclusión sin que haya carencia de ingresos económicos, tenemos que estar pensando en mecanismos sobre todo que ayuden a acceder a aquellas personas excluidas del consumo habitual, como el compañero de CERMI ha puesto de manifiesto ejemplos clarísimos, ¿verdad? Y por lo tanto podremos organizar cursos, sistemas informativos, sobre todo sistemas informativos también adecuados. La discapacidad es evidente, pero en el mundo de la exclusión social también hay personas que no tienen posibilidades de acceder a Internet. Muchos de los mecanismos de información o incluso de reclamaciones que existen hoy en día son a través de Internet. Por lo tanto, habrá que arbitrar también medidas que favorezcan el acceso informático de todos estos hogares o de todas estas personas excluidas en ese sentido. Bueno, no me quiero alargar, yo creo que he suscitado suficientes ideas, con lo cual, pues eso es todo. Muy bien. Muy bien, Francisco sigue amontonando el tema que nos daría para discutir un año, y seguramente este seminario va a ser el punto de partida de discusiones de todo el año 2015 y eso sería lo mejor, porque ha hablado primero de una cuestión social. Si no hay renta, no hay consumo. Eso está claro y es uno de los puntos que nos proponíamos abordar. Y entonces, ¿qué hacemos las organizaciones de consumidores, las de acción social o, decía, y todo el tejido social? Pues a por la renta mínima. Tiene que haber rentas mínimas. No puede haber personas bajo ningún concepto que se queden sin nada, cero. Eso es imposible en una sociedad avanzada. Y ahí viene la unión de todos. Pero añadía otra cosa, dice, y entre tanto podemos hacer más cosas. Consumo colaborativo, que seguramente en la próxima charla lo van a decir más extensamente algunos compañeros. Nuevas formas de consumo que ya se habían apuntado. Para terminar esta mesa, esta primera exposición, doña Lucía Díaz Fernández, del Departamento de Relaciones Sociales de la ONCE, a la que agradecemos su presencia aquí, ha venido de Madrid, etcétera, como otros colegas. Adelante.
Pues se me oye bien, ¿verdad? Sí. Pues muy buenos días a todos y agradezco, por supuesto, en nombre de la ONCE y su fundación, esta invitación que nos formula ADICAE. Sobre todo lo agradezco en sí mismo por el hecho de invitarnos a participar en unas jornadas tan relevantes como estas y también por el hecho de que creo que tenemos mucho que decir y, sobre todo, potenciando y uniéndonos a lo expuesto por Luis Cayo, como no podía ser de otra manera. Yo voy a intentar, en los 10 minutos que se me han adjudicado, voy a intentar versar mi discurso en torno a la Ley 3/2014 y, sobre todo, en lo que respecta a la accesibilidad universal, bueno, más centrado en todo en sí, pero sobre todo en aspectos de acceso a la información, que creo que es algo que a los miembros de la ONCE y su fundación nos afecta y nos repercute. Si bien también, por supuesto, como antes ha indicado don Manuel Pardo, el convenio que tenemos suscrito entre el Consejo de Consumidores y Usuarios, ONCE y su fundación y el CERMI está siendo muy relevante de cara a esto, a potenciar la accesibilidad. Tanto es así como que hace 1 año y medio presentamos un folleto en el que, de forma bastante práctica y a su vez rellena, era un folleto bastante lleno de contenido, intentábamos que los consumidores y usuarios con discapacidad tuviéramos más presentes cuáles eran nuestros derechos y, sobre todo, cuáles eran las vías más adecuadas para llegar a un ejercicio pleno y efectivo. Por eso, el hecho de que hoy estemos aquí es motivo múltiple de agradecimiento. Bueno, pues como estaba indicando anteriormente, la Ley 314 de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aporta soluciones para la mejora de la accesibilidad universal que, lógicamente, los empresarios deben ofrecer siempre a los clientes. Para conseguir el cumplimiento de la norma, se tienen que fijar pautas concretas de actuación basadas siempre en los preceptos de la misma. Se trata de aportar a los empresarios herramientas, así como dotar a los consumidores y usuarios de instrumentos para hacer efectivos siempre el ejercicio de sus derechos, que, como he dicho antes, es clave en esta cuestión. ¿Y qué es en sí mismo la accesibilidad universal y, sobre todo, qué implica en lo que se refiere a la atención a los consumidores y usuarios con discapacidad? Pues bien, la accesibilidad universal se define en la Ley General de la Discapacidad como realmente se define como la condición que deben cumplir todos los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos e instrumentos, herramientas y dispositivos para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad, comodidad y, sobre todo, de la forma más autónoma posible. Se presupone, por tanto, que ya existe en esta definición y, sobre todo, cuando esta definición se lleve a la práctica, la estrategia del diseño para todos que antes comentaba Luis, que por supuesto es fundamental. En el caso que nos ocupa, que son los consumidores más vulnerables, la accesibilidad es la condición que posibilitará a estos ser clientes y consumidores siempre para ejercer sus derechos de forma plena y en igualdad de condiciones. A mayor abundamiento, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad define la discriminación por discapacidad así: se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efectos el reconocimiento, goce y disfrute del ejercicio de los derechos en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil
o de otro tipo. Siempre en estos casos se incluyen todas las formas de discriminación, incluyendo siempre la denegación de ajustes razonables. Esto es obvio. Realmente, en sí mismo la discriminación, si se aplicaran los ajustes razonables, no se produciría. La Ley 3/2014 introduce también definiciones ampliadas de consumidor y empresario, estableciendo la descripción de los dos agentes principales implicados en la prestación de estos servicios. Por ello, voy a exponer a continuación y basándome en dichas definiciones los beneficios que conlleva la accesibilidad universal desde el punto de vista de ambos. Esta es la clave fundamental de la accesibilidad universal, es decir, que ambos cumplan sus roles, tanto consumidor como empresario. Los beneficios para los consumidores y usuarios de la plena accesibilidad universal, entre otros, serían la mejora de las medidas de accesibilidad en el consumo, que siempre se vinculan, en primer lugar, con beneficios para la población con discapacidad y, como antes indicaba el presidente, también para los que no la tienen. Aun siendo significativo el número de personas con discapacidad, el alcance de los beneficios va mucho más allá de dicho sector. Según el informe del INE de 2008, en España el porcentaje de población con alguna discapacidad legalmente reconocida es del 8,5%, pero la cantidad de personas que se beneficiarían de forma directa de la accesibilidad es muy superior. Se podrían englobar aquí las personas que sufren lesiones temporales o mayores de 65 años, como ya se ha indicado anteriormente. Además, hay que tener en cuenta que las personas vivimos formando grupos sociales, como por ejemplo compañeros de trabajo, familia, amigos, y que el consumo en muchas ocasiones se realiza de forma conjunta. Si un miembro del grupo no puede acceder a algún producto, bien o servicio, es lógico que no lo haga el resto. Los beneficios para el empresario se podrían cifrar en la mejora de los niveles de accesibilidad. Siempre va a aumentar la satisfacción y la fidelidad de los clientes, siempre. Va a ser esto algo, es lógico. Además, siempre también se supone que se va a ampliar el número potencial de personas que consuman su servicio. Y aquí voy a dejar, ya para terminar, porque como he dicho antes, me uno casi en la integridad a lo expuesto por Luis, pero sí quiero dejar aquí unas preguntas que podría hacer un empresario para concienciarse de lo que supondría la mejora de accesibilidad en su negocio, y si realmente estas preguntas pueden ser respondidas afirmativamente, daríamos un 99% de fiabilidad a que ese negocio o ese servicio es accesible. Y serían: ¿pueden todas las personas, sin tener en cuenta sus capacidades, acceder a su producto o servicio? ¿Está su producto o servicio diseñado teniendo en cuenta la diversidad humana? Creo que esta pregunta realmente encierra bastante contenido. ¿Se puede permitir perder o dejar insatisfecho a un segmento de población debido a problemas de accesibilidad en su producto, bien o servicio? ¿Ha pensado que muchos productos y servicios no son unipersonales, sino que se disfrutan en compañía de la familia, amigos, trabajo, y que en consecuencia la inaccesibilidad alejaría a un número elevado de potenciales clientes? En definitiva, podría seguir hablando mucho más, pero entiendo que el debate anterior o los ponentes anteriores han sido tan ricos en sus exposiciones que podría adherirme también a las mismas. Y sí concluyo, que lo tenía aquí escrito y me ha gustado mucho esta conclusión que ha hecho don Manuel Pardo, que realmente cuando un producto, entorno, proceso, bien o servicio es accesible, está diseñado para todos. La expresión es correcta, está diseñado para todos, no solo para las personas con discapacidad, y sí para todos los ciudadanos. Por tanto,
creo que los beneficios de la accesibilidad son múltiples y los perjuicios son cero. Muchas gracias. Muy bien, Lucía, nos has enseñado que no defendíais cosas para vosotros, para vuestro colectivo, que defendías un bienestar social para todos. El concepto de accesibilidad universal aplicado al consumo, a los derechos de los consumidores, creo que es espectacular, ¿eh? Incluso me alegraría siempre de que este concepto lográramos desarrollarlo a través de esta campaña de agentes activos de consumo. La accesibilidad no es solo física, que es lo primero que pensamos todos, es el acceso a cualquier derecho de los consumidores o derecho ciudadano, decías, derechos humanos, sería un avance tremendo, en la accesibilidad universal. Por lo menos a mí ha sido una de las aportaciones, aparte de otras muchas. Incluso se acaba insinuando la acción colectiva de los consumidores, primero en pequeños grupos, pero finalmente, como ha defendido siempre ADICAE, la acción colectiva. Tenemos solo 5 minutos para 2 preguntas simbólicas de las muchas que vamos a implementar la manera de que lleguen, Es decir, no os guardéis ninguna pregunta, pero vamos a ver qué cauce le podemos dar. Vamos a ver si hay un par de preguntas, porque tenemos todavía 2 ponentes. Como todos los ponentes, creo que se os solicitará, si podéis, la exposición. La enviaremos, como es costumbre en ADICAE, a todos y pediremos preguntas que trasladaríamos en cualquier caso si no es posible aquí. Yo estoy impresionado de haber presentado esta mesa, este panel. Por tanto, ¿alguna pregunta, alguna cuestión que queráis plantear? Venga, allí hay uno. Sí, por aquí. Ahora te dan el micro para que te oigan todos. Sí. Me llamo José Antonio Rodríguez, vengo de Barcelona. Y en este caso yo quisiera... que quisiera a las personas de la mesa, sí, a ver por qué han hablado mucho de que hace falta medicamentos, que la gente no puede acceder a las medicinas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué no se obliga a través de todos los colectivos que el Gobierno, como lo ha propuesto, sean todas las comunidades autónomas y el Gobierno de España compren medicinas, sobre todo el 80%, conjuntamente, y que no haya el mamoneo, y perdonar la expresión, tal? Porque en esta ocasión las vacunas de la gripe en cada autonomía han comprado como les ha dado la gana, y eso supone un gasto extraordinario que se podía, para que las personas pudieran tener esas medicinas rápidas. Muy bien, muchas gracias. El tema de los medicamentos, no sé si quieren decir algo alguno de los ponentes, ha sido objeto de persecución por las organizaciones de consumidores a nivel nacional. Llevamos años, nos dan soluciones un gobierno, luego viene otro, aprietan las soluciones, o algo se ha avanzado en meter, digamos, en vereda a ese sector tan enorme, tan potente, tan de consumismo, que nos hacen consumir cosas que no valen para nada, etcétera. Yo creo que la lucha continúa en ese sector como en tantos, y en ese otro campo de lucha de todos los colectivos sociales, porque a unos les afectan más que a otros, pero a todos creo que nos afectan a la economía, como casi todos los problemas. Y has nombrado una cosa que viene bien decir, a los gobiernos. ¿Qué podemos hacer con los gobiernos? Y digo para que nadie se equivoque con nosotros. Pues podemos hacer muchas cosas. Y yo creo que esta reunión, como tantas, en locales o en la calle, en los últimos años estamos juntos en la calle y en muchos seminarios todos, pues
factor esencial del cambio de la sociedad que en realidad estábamos proponiendo todos los aquí presentes. La ciudadanía y sus derechos, factor esencial, organización propia, en el caso de los consumidores y de toda la acción social. Creo que eso se podría decir. Una segunda pregunta y una tercera. Y ya se acabó por allí una y por allí otra. No, ya hemos puesto... Apúntala, pásanos el papel, por favor, porque tenemos que comer y tenemos que dejar hablar a dos compañeros que vienen con temas interesantes, los dos próximos compañeros. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Raúl. Yo quería decir que me llama poderosamente la atención en España el hecho de que en países vecinos como Inglaterra o como Alemania, el sentido de la propiedad no lo tienen tan arraigado como nosotros, los españoles, aunque yo soy nacionalizado español, ¿no? Por ejemplo, en Alemania el 68 al 72% de la gente vive de alquiler. En Inglaterra el 59% vive de alquiler. Y en España el 80% tiene la posesión de tener, por ejemplo, una casa. Y se empeñan por encima de sus posibilidades cuando está escrito de que por ley se debería empeñar nada más que el 35% de su salario. Sí, señor. Pues las organizaciones de consumidores hemos llevado una lucha que, sin embargo, ha acabado en el enorme escándalo de los desahucios. Hemos tomado nota, yo diría, porque lucha hemos llevado antes de que explotara la burbuja inmobiliaria y luego para defender a las víctimas. Hemos escarmentado, hemos aprendido. Supongo que ustedes ven que la banca ha empezado ya de nuevo, y el ideal sería volver otra vez a otra burbuja. Dicen, esto es lo que da negocio, lo que ponía a España en el primer puesto mundial de la Champions económica, ¿no?, etcétera, que hemos oído. Y yo creo que no hemos escarmentado los españoles y, desde luego, la banca y a lo mejor los gobiernos tampoco. Y entonces aquí tendríamos otra labor, pero importantísima, de todas las organizaciones sociales para conseguir, primero, parar a la banca. O sea, si nos quieren hacer volver otra vez a la burbuja, hay que decir que no, y educar a la gente y buscar fórmulas de todo tipo. Algunas han ido saliendo aquí o saldrán. El economista Laborda nos ha dicho bastantes cosas, pero yo creo que es otro campo que tenemos que tomar nota todos, creo. No sé si queréis decir alguna cosa, alguno, porque no es posible volver, no queremos volver, pero querrán, ya han empezado. Ya han empezado, si os fijáis en las campañas, en la publicidad de la banca, ya han empezado. Por cierto, han empezado con el 2 y 3% de diferencial sobre el Euribor, que decían, les aumentaremos las hipotecas si tenemos que hacer dación en pago. Pues no ha habido verdadera dación en pago, minimísima, y sin embargo ya han subido 3 puntos las hipotecas. O sea que, fijaos cómo se preparan, Y además, una hipoteca con un diferencial de 2 o 3 puntos sobre el Euribor puede ser un auténtico escándalo de aquí a 5 años o a 10 o a 15 que dura una hipoteca, porque si ahora el Euribor está al 0,35, de pronto te suben al 3 el Euribor y tienes 2. Imaginaos la catástrofe que se podría... y además no están avisando. Al revés, dicen que así se mueve la economía. Bueno, yo creo que todos los aquí presentes, por las caras que veo, decimos no queremos esa economía. Y aquí se han apuntado otras de consumo completamente distintas. Bueno, si queréis, damos paso. Había una por allí, pero muy breve. Insisto, los que tenéis, por favor, ponernos en un papel las preguntas, que ahora es imposible, si no, no comemos. Y yo creo que hay que comer para seguir esta tarde un rato dándole y a las conclusiones posibles. Hola, yo soy Ramón y la pregunta que tengo es qué opinión le da la mesa si creen que se tendría que incentivar más lo que son los conocidos como bancos de tiempo, como forma de consumo solidario. Bancos de consumo solidario. ¿Quién quiere? ¿Alguno?
¿Tú? Sí, bueno, yo lo he mencionado. Insisto, el mecanismo que hoy tenemos fundamental para acceder a los bienes de consumo es precisamente el consumo. Yo creo que hay que ir buscando otras alternativas, pero no creo que sustituyan definitivamente al mecanismo principal. Pero sí, por supuesto, hay que fomentar otro tipo de mecanismos para acceder a esos bienes y que bueno, pues tengan un mayor peso que el que están teniendo en el momento actual. Muy bien. Hay una pregunta a alguien que la ha hecho por escrito y la dejamos. Pero todos los que nos planteen las preguntas se contestarán después. Adelante, Luis. Buenas. La pregunta la leo. Una persona con discapacidad está excluida como consumidor. No se tiene en cuenta su discapacidad. Entonces, por ejemplo, ¿cómo reclamar a una empresa y que sea efectivo cuando somos discriminados por nuestra condición de discapacidad a pesar de que haya una ley que nos proteja? Y pone ejemplos: viajar en autobús, en silla de ruedas y elevador. Bueno, esta es la cuestión. Si este es un ejemplo más de los tantísimos que podríamos haber puesto, tanto Lucía como yo. Solo la semana pasada yo comparecí en la Comisión de Discapacidad del Congreso de los Diputados para presentar un informe de 100 denuncias, 100 en accesibilidad. Lo primero que le diría a la persona es que no se resigne, que sea agente del propio cambio social, que desde luego actúe todos los mecanismos que hay en nuestro Estado de Derecho, que es muy deficiente y muy deficitario, pero que no se canse y que acuda a una entidad de la discapacidad, a una entidad de consumo y que prepare activamente su defensa. Y su defensa es denunciando al empresario, a ese titular de transportes que no está cumpliendo la ley, examinar qué legislación es la aplicable y atacarle por tierra, mar y aire, con todos los instrumentos que el derecho nos proporciona. A veces está la tentación de desfallecer, de decaer, de no ejercer esos derechos. Es cansado. Por ejemplo, cuando vamos de fiesta y te encuentras con 3 o 4 vulneraciones de tus derechos, pues es que has salido de fiesta, no quieres volver a casa con más preocupaciones, no quieres, como decía antes mi compañera, que el resto de personas que van contigo también sientan esa dificultad de la interacción de la discapacidad. Pero creo que mientras tengamos un mundo y un entorno tan hostil e inamistoso con las personas con discapacidad, tendremos que hacernos casi héroes y luchar con todos los medios a nuestro alcance, a través también de la denuncia. Y el apoyo de los nuevos agentes activos de consumo que vamos a hacer proliferar por toda España y por todos los aspectos. Muchas gracias, pues.